En lo profundo de las selvas del sur de Perú, una ciudad se alzaba, Vilcabamba, la última capital del Imperio Inca. Durante casi 40 años fue un bastión de resistencia, donde los incas se aferraron a sus tradiciones y libertad. Desde esta ciudad oculta, los gobernantes incas libraron una implacable guerra de guerrillas contra los españoles, manteniendo su cultura viva en secreto. Vilcabamba era más que una fortaleza, era un símbolo de espíritu inquebrantable y esperanza. La selva se convirtió en su escudo, las montañas en sus aliados. Pero toda historia tiene un final. La caída de Vilcabamba nos es conocida a través de los ojos de Baltasar de Ocampo, un soldado español que presenció los últimos días. El relato de Ocampo ofrece un raro y personal vistazo al último aliento de un imperio. Él no escribió por gloria, sino para registrar lo que vio. Una crónica que nos permite caminar por los caminos lodosos de Vilcabamba y presenciar el drama de su última resistencia. A través de sus palabras, los ecos de la lucha inca aún resuenan. Sin Ocampo, la historia de Vilcabamba estaría incompleta. Su testimonio devuelve la vida a la ciudad perdida y al coraje de su gente. La historia de Vilcabamba comienza con Manco Inca Yupanqui, coronado por los españoles como un emperador títere en Cuzco. Pero Manco Inca no era un títere. Soportó humillaciones, esperando su momento. En 1536, escapó con el pretexto de recuperar una estatua de oro, pero en su lugar reunió a su gente para la guerra. Asedió Cuzco, casi recuperando la ciudad, pero el acero y la caballería española prevalecieron. Forzado a retirarse, Manco Inca llevó a sus seguidores a lo profundo de Vilcabamba, fundando un nuevo estado inca en el exilio. Desde este bastión selvático, lanzó incursiones y mantuvo viva la resistencia. Vilcabamba se convirtió en un faro de esperanza, un centro de poder inca que desafió el dominio español durante una generación. La rebelión de Manco Inca transformó la derrota en resistencia organizada. La conquista española estaba lejos de completarse. En Vilcabamba, el espíritu inca perduró, negándose a ceder. El reino de la selva nació del desafío. Se convertiría en la última resistencia de una civilización, y su historia apenas comenzaba. Después de la retirada de Manco Inca, Vilcabamba se convirtió en el corazón de la resistencia inca. Aquí las tradiciones y los rituales sobrevivieron, y el Sapa Inca gobernó como el verdadero heredero. La guerra de guerrillas era constante, con guerreros incas atacando puestos de avanzada y convoyes españoles. En 1544, Manco Inca fue asesinado por renegados españoles a quienes había dado refugio, una traición final. El liderazgo pasó a sus hijos, Zaire y Túpac, quien finalmente aceptó los términos españoles, y luego Titu Cusi Yupanqui, quien revivió la guerra. Titu Cusi era un maestro tanto de la diplomacia como de la batalla, manteniendo a Vilcabamba como una espina en el costado de los españoles. Bajo su gobierno, el reino de la selva se convirtió una vez más en una formidable amenaza. El espíritu inca, golpeado pero no quebrado, continuó luchando por sobrevivir. Vilcabamba era más que un lugar. Era la última esperanza de un imperio que se desvanecía. La lucha estaba lejos de terminar. En 1569, Francisco de Toledo llegó como virrey, decidido a aplastar el último estado inca. Él vio a Vilcabamba como una amenaza a la autoridad española y se propuso erradicarla, militar e ideológicamente. Toledo reunió testimonios para pintar a los incas como tiranos, justificando una guerra final. Ofreció la paz por última vez, pero se preparó para la invasión. La era de la negociación estaba terminando. La determinación de Toledo era absoluta. Vilcabamba caería y la línea inca terminaría. El escenario estaba listo para el ajuste de cuentas final del imperio. Cuando Toledo comenzó su campaña, Túpac Amaru I gobernaba Vilcabamba. Después de la muerte de Titu Cusi, la sospecha y la hostilidad crecieron. Los misioneros fueron asesinados y las fronteras de la ciudad selladas. Toledo envió un embajador, Atilano de Anaya, con promesas de perdón y tierras, pero la oferta fue un ultimátum: someterse o ser destruido. La misión terminó en sangre. Anaya fue asesinado en la frontera. Ya sea que Túpac Amaru lo ordenara o no, Toledo aprovechó el evento como justificación para la guerra. La última esperanza de paz se desvaneció. Toledo declaró la guerra enmarcándola como castigo para un rebelde y asesino. El ejército español, preparado desde hacía mucho tiempo, marchó sobre Vilcabamba. El tiempo de las palabras había terminado.
La confrontación final había comenzado. El bastión inca se enfrentaría a todo el poder de España. En 1572, Toledo desató su ejército. Cientos de soldados españoles y miles de aliados indígenas. El terreno de la selva era brutal, pero los españoles siguieron adelante, abriéndose paso entre la densa selva y cruzando ríos. Los incas lucharon ferozmente, usando emboscadas y fortificaciones para frenar el avance. En Huayna Púcara, los guerreros incas hicieron una resistencia desesperada, pero los cañones y el acero españoles resultaron imparables. La fortaleza cayó, abriendo el camino a Vilcabamba. La resistencia inca se desmoronó, sus fuerzas se dispersaron, la moral quebrada. La brecha tecnológica era insuperable. Los cañones españoles resonaron por los valles, un presagio de perdición. La marcha fue implacable. La ciudad de Vilcabamba, corazón de la rebelión, estaba ahora al alcance. Su hora final había llegado. A medida que el ejército español se acercaba, una sensación de fatalidad se apoderó de Vilcabamba. Túpac Amaru ordenó el abandono y la quema de la ciudad, negando a los españoles su premio. Cuando los españoles llegaron el 24 de junio de 1572, solo encontraron ruinas humeantes. Los incas habían despojado a la ciudad de objetos de valor y reliquias sagradas, desapareciendo en la selva. Los españoles alzaron su bandera sobre plazas vacías, pero la victoria se sintió hueca. Vilcabamba, centro de resistencia durante 36 años, había desaparecido. La última esperanza de un estado inca independiente se había desvanecido. Solo quedaba una tarea: capturar al rey fugitivo. La fortaleza de la selva había caído. El fin de una era estaba cerca. Con Vilcabamba perdida, Túpac Amaru huyó más profundo en el Amazonas con su familia y seguidores leales. Su escape fue desesperado. Canoas, a pie, lluvia, hambre y persecución constante. El comandante español Martín García Óñez de Loyola lideró una persecución implacable, ayudado por informantes capturados. Los españoles se enteraron de la ruta de los fugitivos y siguieron adelante, día tras día. Finalmente, encontraron el campamento inca al amanecer, lanzando un ataque sorpresa. Exhausto y desprevenido, Túpac Amaru fue capturado sin luchar. El último sapa inca fue atado y llevado de regreso a Cuzco. Su captura fue un triunfo para los españoles. La resistencia inca fue quebrada. La línea real fue destrozada. La última chispa de la soberanía inca estaba a punto de extinguirse. Túpac Amaru fue paseado por Cuzco, el último rey inca ahora prisionero. Se enfrentó a un juicio rápido, acusado de rebelión y asesinato, el veredicto predeterminado. Muchos, incluso entre los españoles, pidieron clemencia, argumentando que era un gobernante soberano. Pero el virrey Toledo fue resuelto. La línea inca debía terminar. En septiembre de 1572, Túpac Amaru fue llevado a la plaza principal para una ejecución pública. Miles observaron en silencio y dolor mientras se dirigía a su gente por última vez. El hacha del verdugo cayó, terminando la vida del último emperador. Su cabeza fue exhibida como advertencia. Con su muerte, el imperio inca estaba verdaderamente terminado. La conquista de Perú fue completa e irreversible. La caída de Vilcabamba podría haberse desvanecido en la oscuridad si no fuera por Baltasar de Ocampo. Soldado y colono español, Ocampo fue testigo de los últimos días de los incas. Años después, escribió un vívido relato para el virrey, capturando detalles perdidos en los registros oficiales. Su testimonio describe la tierra, la gente y el drama de la conquista con la inmediatez de un verdadero testigo. A través de los ojos de Ocampo, vemos tanto el triunfo español como el dolor inca. Su crónica es una fuente vital que revela el lado humano de la historia. Ocampo nos recuerda que la historia la hacen los individuos, soldados, reyes y gente común atrapada en grandes cambios. Gracias a sus palabras, los ecos de Vilcabamba aún nos llegan hoy.